Le di a mi única hija el negocio de la familia. Lo que su esposo hizo 3 meses después, me obligó a recuperar todo. Mi nombre es Patricia Herrera. Tengo 68 años y durante las últimas 5 décadas, la panadería artesanal de mi familia ha sido mi vida entera. 3 generaciones de amor, sudor y harina. Mi abuelo la fundó en 1974 con sus propias manos. Mi padre la convirtió en una institución del barrio y yo la transformé en algo de lo que toda la familia podía estar orgullosa. Pero ese martes de marzo, cuando firmé los papeles que transferían todo a mi hija Beatriz, nunca imaginé que estaba entregando nuestro legado a un depredador. La oficina del abogado olía a cuero viejo y café recién hecho. Beatriz estaba sentada a mi lado, con su vestido azul de maternidad, acariciándose el vientre de 4 meses. Sus ojos brillaban con lágrimas de emoción. Mark, su esposo, estaba de pie detrás de ella, con una mano posesiva sobre su hombro, sonriendo con esa sonrisa perfecta que siempre me había parecido demasiado ensayada. El licenciado Romero extendió los documentos sobre el escritorio de caoba. Señora Patricia, aquí está la escritura de transferencia total de la panadería Herrera. Una vez que firme, su hija Beatriz será la propietaria legal absoluta del negocio, incluyendo el local, el equipamiento, las recetas registradas, la marca comercial y todas las cuentas bancarias asociadas. Mis manos temblaron ligeramente cuando tomé la pluma. No era miedo a dejar ir el negocio, era algo más profundo, una voz pequeña en mi interior que susurraba que algo no estaba bien. Miré a Beatriz, mi niña hermosa que ahora estaba a punto de ser madre, y esa voz se silenció. Ella merecía esto. Era mi única hija. Había trabajado en la panadería desde los 14 años. Conocía cada receta de memoria. Mamá, dijo Beatriz con voz emocionada, apretando mi mano libre. Voy a honrar todo lo que el abuelo, el papá y tú construyeron, lo prometo. Firme era el sonido de la pluma contra el papel, pareció resonar en toda la habitación como una sentencia definitiva. Márquez se inclinó inmediatamente para ver el documento, sus ojos azules escaneando cada línea con una intensidad que me erizó la piel. «Excelente», murmuró, «más para sí mismo que para nosotros. Todo está en orden». Después de la firma, organizamos un almuerzo de celebración en el restaurante favorito de Beatriz. Invité a Rosa, nuestra maestra pastelera de 35 años en el negocio, y a algunos empleados clave. Todos brindaron con champán, excepto Beatriz, que tomaba jugo de manzana. Márquez se puso de pie, su copa elevada, su traje gris impecable como siempre. «Quiero hacer un brindis especial», anunció con esa voz de locutor de radio que usaba cuando quería impresionar. A Patricia, por confiar en la siguiente generación. Y a Beatriz, mi brillante esposa, que llevará este negocio hacia el futuro. Hizo una pausa dramática, sonriendo a todos los presentes. Porque, amigos, es hora de que la panadería Herrera evolucione. Las tradiciones son hermosas, pero el mundo cambia. Vamos a modernizar, expandir, alcanzar nuevos mercados. Vamos a convertir este pequeño negocio familiar en una marca que todos reconozcan. Algo en la forma en que dijo pequeño negocio familiar me hizo sentir como si hubiera insultado el trabajo de 3 generaciones. Rosa, sentada junto a mí, se tensó visiblemente. La conocía lo suficiente como para leer su expresión en ella. Tampoco confiaba en marcas, pero Beatriz sonreía radiante, mirando a su esposo como si fuera un visionario. «Marcas tiene tantas ideas increíbles, mamá. Presencia en redes sociales, entregas a domicilio premium, expansión a catering para eventos corporativos. Va a ser maravilloso». Intenté sonreír en suena ambicioso. «El mundo pertenece a los ambiciosos, Patricia», respondió Marcas, y había algo en su tono que sonaba casi como una advertencia. Esa noche, sola en mi apartamento, saqué el viejo álbum de fotos. Mi abuelo con su delantal blanco, de pie frente al horno de ladrillos original. Mi padre, joven y fuerte, cargando sacos de harina. Yo misma, a los 20 años, aprendiendo a hacer la masa madre que se convertiría en nuestra especialidad. Y Beatriz, apenas una niña, con harina en la nariz, riendo mientras intentaba amasar por primera vez. 3 generaciones de amor en cada pan. ¿Había hecho lo correcto? Las primeras 2 semanas fueron relativamente normales. Yo seguía yendo a la panadería cada mañana como había hecho durante 50 años. Beatriz y yo trabajábamos juntas en el mostrador,
mientras Marcas se instalaba en la pequeña oficina del segundo piso, revisando números y optimizando procesos. Según él, el Rosa preparaba las mismas recetas de siempre. El aroma de pan recién horneado inundaba la calle cada amanecer. Los clientes de toda la vida seguían llegando, pidiendo sus conchas favoritas, sus bolillos crujientes, el pan de muerto que hacíamos todo el año, porque era demasiado popular como para limitarlo a noviembre. Pero pequeños cambios comenzaron a aparecer, sutiles al principio, como serpientes deslizándose entre las sombras. Una mañana llegué y las fotografías familiares que siempre habían decorado la pared principal habían sido removidas. En su lugar, había un letrero minimalista en blanco y negro que decía Panadería Herrera, desde 1974, con un diseño corporativo que parecía sacado de una cafetería de cadena. ¿Dónde están las fotos?, pregunté a Beatriz, intentando mantener la voz neutral. Ella miró hacia arriba desde la caja registradora, luciendo ligeramente incómoda. Márquez pensó que necesitábamos una imagen más moderna, mamá. Las fotos viejas hacían que el lugar se viera anticuado. Repetí la palabra como si fuera veneno en mi boca. Beatriz, esas fotos son la historia de nuestra familia. Están guardadas en una caja segura, dijo rápidamente. ¿No las tiró? Es solo que... Bueno, estamos tratando de atraer a clientes más jóvenes. Marcas dice que la nostalgia no vende. Antes de que pudiera responder, Marcas bajó las escaleras con su laptop bajo el brazo. «Buenos días, Patricia», dijo con esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. «Lista para otro día productivo». Productivo. Como si los últimos 50 años hubieran sido improductivos. Marcus, sobre las fotografías, comencé. Cian, discúlpame por no consultarte primero. No sonaba disculpándose en absoluto. Pero técnicamente, el negocio ahora es de Beatriz, y ella aprobó los cambios. Estoy seguro de que entiendes que necesitamos tomar decisiones rápidas en el ambiente comercial moderno. Me quedé mirándolo, buscando las palabras correctas, pero antes de que pudiera hablar, él ya estaba en la puerta. Tengo reuniones con proveedores nuevos. Beatriz, amor, ¿recuerdas lo que hablamos sobre los costos? Revisa las cifras que dejé en el escritorio. Y se fue, dejando una estela de colonia cara y autoridad no ganada. La semana siguiente, llegó Pedro, nuestro proveedor de harina de toda la vida. Su familia había suministrado harina a la panadería desde los tiempos de mi padre. Entró por la puerta trasera como siempre, con su gorra desgastada y su sonrisa amable. «Patricia, tenemos que hablar», dijo, luciendo preocupado. Lo llevé al callejón trasero, lejos de oídos curiosos. «¿Qué sucede, Pedro?» Recibí una llamada del esposo de Beatriz. Dice que están optimizando la cadena de suministro y que ya no necesitan mis servicios, que encontraron un proveedor más barato. Sus ojos estaban húmedos. Patricia, mi abuelo y tu abuelo iniciaron juntos 40 años de negocio. Y me despide por teléfono como si fuera nada. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. «¡Espera aquí!». Entré a la panadería como huracán. Marcas estaba en la oficina, tecleando en su computadora. No toqué la puerta. «¿Despediste a Pedro?». Él levantó la vista, imperturbable. «Encontré un proveedor que nos ahorra un 18% en costos de harina. Es una decisión de negocios obvia. Pedro es familia. Pedro es un proveedor». Su voz era fría, clínica. «Patricia, sé que esto es difícil para ti, pero el sentimentalismo no paga las cuentas. Si queremos que este negocio crezca, necesitamos eliminar gastos innecesarios». «¿Gastos innecesarios?», repetí, incrédula. «Estás hablando de personas, Marcas, de relaciones construidas durante décadas. Estoy hablando de márgenes de ganancia». Se puso de pie, cerrando su laptop con un clic definitivo. «Y con el debido respeto, Patricia, ya no es tu decisión. Le sugerí a Beatriz que tal vez sea tiempo de que disfrutes tú. Retiro, descansa, vieja ambe. Deja que la nueva generación maneje las cosas». Algo en su tono hizo que un escalofrío me recorriera la espina. No era solo la frialdad, era la certeza a la posesión. Esa noche, intenté hablar con Beatriz. Fui a su casa, el departamento bonito que Marcas había insistido en comprar en la zona más cara de la ciudad, aunque estaba a 40 minutos de la panadería. Beatriz abrió la puerta luciendo cansada, su vientre ahora más pronunciado bajo un suéter holgado. «Mamá, ¿qué haces aquí?». «Necesitamos hablar sobre Marcas y las decisiones que está tomando».
Su expresión se cerró inmediatamente. Mamá, por favor, no otra vez. ¿Otra vez? Beatriz está desmantelando todo lo que tu abuelo construyó. ¿Despedir a Pedro? ¿Quitar nuestras fotografías familiares? Está modernizando el negocio. Su voz subió de volumen. Algo raro en ella, mamá. Lo entregaste. Dijiste que confiabas en mí, pero ahora vienes cada 2 días a cuestionar cada decisión. Marcas tiene razón. Necesitas soltar el control. Marcas tiene razón. Repetí, sintiendo cada palabra como una puñalada. ¿Desde cuándo Márquez sabe más sobre nuestra panadería que nosotras? Él estudió administración de empresas, mamá. Tiene un MBA, sabe lo que hace. ¿Y yo qué sé, Beatriz? ¿50 años en este negocio no cuentan para nada? Hubo un silencio tenso. Detrás de Beatriz, vi a Marcus aparecer en el pasillo. No dijo nada. Solo se quedó ahí, observando con esos ojos fríos. Creo que deberías irte, mamá, dijo Beatriz finalmente. Con voz cansada, estoy agotada. El embarazo es difícil y no necesito este estrés. Manejé de regreso a casa con lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas. Mi única hija, mi niña. ¿Cómo había llegado a esto? 3 semanas después de la transferencia, recibí la primera señal real de que algo estaba terriblemente mal. Llegué a la panadería a las 5 de la mañana, como siempre. Había madrugado toda mi vida para este negocio. Pero, cuando intenté abrir la puerta trasera con mi llave, la cerradura no funcionó. Lo intenté de nuevo, a nada la llave entraba, pero no giraba. Fui a la puerta principal, lo mismo, llamé, a Beatriz no respondió. Llamé 3 veces más finalmente. A las 6, Márquez contestó el teléfono de ella. Patricia, es muy temprano. Su voz sonaba deliberadamente somnolienta, pero yo sabía que estaba despierto. No puedo entrar a la panadería. Mis llaves no funcionan. Hubo una pausa. Actualicé los sistemas de seguridad ayer, por protección del negocio, ¿entiendes? Con el inventario valioso y el equipo, necesitábamos cerraduras más seguras. ¿Y no pensaste en darme las nuevas llaves? Otra pausa, esta más larga. Patricia, hemos estado pensando, tal vez es mejor que no vengas tan seguido. Beatriz está bajo mucho estrés con el embarazo y tu presencia constante, bueno, la hace sentir como si no confiaras en ella. Quiero hablar con Beatriz. Ahora está durmiendo. El doctor le recomendó más descanso. Su voz se volvió más firme. Te diré que te enviaré un juego de llaves por mensajería más tarde. Pero Patricia, realmente creo que sería mejor para todos si le dieras a Beatriz el espacio para crecer como propietaria del negocio. Tu constante en supervisión está interfiriendo con su confianza. ¿Colgó? Antes de que pudiera responder, me quedé de pie frente a la panadería de mi familia. La panadería que había abierto cada mañana durante 50 años, ahora bloqueada para mí como si fuera una extraña. Y en ese momento, con el sol apenas asomándose sobre los edificios, supe con absoluta certeza que había cometido el error más grande de mi vida. Marcas no era solo ambicioso, no era solo moderno o eficiente. Marcas era un depredador. Y yo acababa de entregarle a mi única hija y el legado de 3 generaciones en bandeja de plata. Pero lo que aún no sabía, lo que descubriría en los próximos 3 meses, era que la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando, porque cambiar cerraduras era solo el principio. Lo que Marcas realmente planeaba hacer con nuestra panadería, con mi hija, con todo lo que mi familia había construido, era algo que me quitaría el sueño durante meses. Y cuando finalmente descubriera la verdad completa, sería casi demasiado tarde para salvar algo, Ann. Pero solo casi, porque hay algo que Marcas nunca entendió sobre las madres, nunca. Jamás. Nos rendimos cuando se trata de proteger a nuestros hijos. Aunque eso signifique ir a la guerra contra el demonio que dejamos entrar a la familia. Las llaves nuevas llegaron 3 días después. En el sobre había una nota de Marcas para emergencias únicamente. Horario en las 8 de la mañana, las 6 de la tarde, horario de operación. Como si yo fuera una cliente cualquiera. Cuando finalmente entré a la panadería, me quedé helada. Las vitrinas artesanales de madera habían sido reemplazadas por estructuras de vidrio y acero. El piso de mosaico que mi abuelo instaló estaba cubierto con laminado gris. En el menú, croissants, bagels, muffins veganos. ¿Dónde estaban nuestras conchas? ¿Nuestros bolillos? Una chica joven que nunca había visto estaba en el mostrador. ¿Puedo ayudarla?
¿Dónde está Rosa? No conozco a ninguna Rosa, soy Daniela. Empecé la semana pasada. Subí corriendo a la oficina. Márquez estaba en el escritorio principal. Beatriz a un lado, tomando notas como su asistente. ¿Dónde está Rosa? Exigí saber. Ya no trabaja aquí, dijo Márquez con frialdad. Tuvimos que hacer recortes. Sus métodos eran anticuados. Rosa lleva 35 años aquí y representaba el 20% de la nómina, respondió sin inmutarse. Contraté 2 pasteleros jóvenes que cuestan menos. Me volví hacia Beatriz. ¿Tú permitiste esto? Ella ni siquiera me miró a los ojos. Márquez tiene razón, mamá. Rosa era costosa y se resistía a los cambios. Esa noche llamé a Rosanne. Ella sollozaba al teléfono. 35 años. Patricia me echó como basura. Luego me dijo algo que me heló la sangre. Maid a Márquez fotografiando el cuaderno de tu abuela. Cada página de las recetas. No pude dormir a las 2 de la madrugada. Fui a la panadería. Necesitaba ver ese cuaderno. Entré por la ventana del baño y busqué en el escritorio de Márquez. No encontré el cuaderno, pero encontré algo peor. Una carpeta marcada confidencial con un contrato en venta de Panadería Herrera por $2 millones. De esos 2 millones, solo 500,000 para Beatriz. El 1,5 millones restante en compensación en Torres, cuenta offshore Islas Caimán. Márquez planeaba robarle a mi hija y huir del país. Había más solicitudes de registro de marca a nombre de Márquez. No de Beatriz. Las recetas de mi abuela, mi padre, mías, todas registradas a nombre de él. Al fotografié todo, con manos temblorosas. Luego, escuché pasos. Márquez entró, sin verme escondida detrás del archivero. Hizo una llamada telefónica que grabé en mi mente palabra por palabra. Todo va según el plan. La vieja ya no viene tanto. Beatriz está bajo control. El embarazo la tiene demasiado cansada. Para cuando se dé cuenta, estaré en las Caimán con el dinero. Ella se quedará con un bebé, deudas, y será empleada de su propio negocio. Perfecta ironía. A la mañana siguiente, fui a casa de Beatriz. Le mostré las fotos, los contratos, todo en ella. Miró las imágenes, su rostro cambiando de confusión a shock. Pero luego sus ojos se llenaron de rabia. Hacia mí. Basta, mamá. Nunca aceptaste a Márquez. Ahora inventas estas mentiras para sabotear mi matrimonio. Beatriz, las pruebas. Pruebas que tú robaste. ¿Entraste ilegalmente? ¿Y vienes con acusaciones? Tu esposo planea destruirte. Mi esposo me ama. Su voz se quebró. Y si vuelves a hablar mal de él, no volverás a ver a tu nieto. Nunca cerró la puerta en mi cara. Me quedé en el pasillo, escuchando sus sollozos. Mi hija había elegido creer a su depredador antes que a su propia madre. Pero algo cambió en mí ese día. Márquez había ganado esta batalla. Pero yo tenía las pruebas y 50 años de experiencia luchando por lo que amaba. Él había subestimado gravemente a esta anciana. Porque cuando amenazan a nuestros hijos, las madres nos convertimos en lo que sea necesario. Márquez Torres estaba a punto de descubrir que había elegido a la familia equivocada para destruir. 2 semanas después del portazo de Beatriz, contraté a un investigador privado. Se llamaba Ricardo Méndez. Expolicia con 30 años de experiencia. Necesito saber todo sobre Márquez Torres, le dije, deslizando un sobre con adelanto. Cada detalle de su pasado. Sospecha infidelidad. Sospecho algo mucho peor. Ricardo trabajó rápido. Una semana después me llamó. Señora Patricia, necesitamos reunirnos. Jan. Nos encontramos en una cafetería lejos de mi barrio. Ricardo abrió una carpeta gruesa sobre la mesa. Márquez Torres no es su verdadero nombre. Comenzó. Sentí que el mundo se detenía. Se llama Miguel Ángel Reyes. Hace 8 años, en Guadalajara, se casó con una mujer llamada Sofía Castillo. Ella era dueña de una pastelería boutique que su familia había construido por 2 generaciones. Las palabras de Ricardo sonaban lejanas. Como bajo agua, Miguel se casó con ella, convenció a Sofía de ponerlo como copropietario, y 6 meses después, vendió el negocio a una cadena de franquicias. Sofía se enteró cuando los nuevos dueños llegaron a tomar posesión. Para entonces, Miguel había desaparecido con el dinero. Casi $2 millones. Dios mío, susurré. Aimá San Sofía intentó denunciarlo, pero él había falsificado su firma en documentos que hacían parecer que ella había aprobado la venta.
quedó con deudas enormes y perdió todo. Su familia la culpó, Anne cayó en depresión severa. Ricardo hizo una pausa. Intentó suicidarse 2 veces. Mis manos temblaban sosteniendo la taza de café. ¿Dónde está ella ahora? En un centro de rehabilitación psiquiátrica. Su familia la internó hace 3 años. Básicamente, está destruida. ¿Por qué no está en la cárcel? Cambió de identidad, se mudó a otro estado, borró su rastro digital. Es bueno en esto, señora Patricia. Muy bueno. Sofía no fue su primera víctima. Encontré otras 2 mujeres antes que ella. Mismo patrón en mujeres con negocios familiares, sin hermanos, preferiblemente embarazadas, o recién casadas cuando las vulnerabilidades máximas en chi náuseos. Mi hija está embarazada de 5 meses. Lo sé, Anne por eso necesitaba contactarla urgentemente. El patrón dice que él ejecuta su plan entre el 6º y 8º mes de embarazo, cuando la víctima está más vulnerable físicamente y menos capaz de reaccionar rápido. Tenemos que detenerlo. El problema es legal, explicó Ricardo. Técnicamente, Beatriz le dio control voluntariamente. Los documentos que usted fotografió son evidencia obtenida ilegalmente. Un abogado podría hacer que los descartaran. Entonces, ¿qué hacemos? Ricardo se inclinó hacia adelante. Necesitamos que Beatriz vea la verdad por sí misma. Y necesitamos evidencia legal. Tengo un plan, pero es arriesgado. 3 días después, le pedí a Ricardo que contactara a Sofía Castillo. Ella aceptó hablar por videollamada desde el centro de rehabilitación. Su rostro en la pantalla me rompió el corazón a ojeras profundas, cabello sin vida, mirada vacía. ¿Por qué quiere hablar conmigo? Preguntó con voz apagada. Porque él está a punto de hacerle lo mismo a mi hija. Sofía cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas. Yo también le advertí a mi mamá. Me dijo que estaba celosa de mi felicidad. Ahora no me habla. ¿Cree que yo vendí la pastelería de mi abuela por codicia? ¿Testificaría contra él si tuviéramos oportunidad? Señora, yo daría lo que fuera por evitar que otra mujer pase por lo que yo pasé, a lo que sea. Grabé toda la conversación con su permiso. Ahora tenía los documentos del plan de marcas, el testimonio de su víctima anterior y la evidencia de su identidad falsa. Pero necesitaba algo más. Necesitaba que Beatriz viera con sus propios ojos quién era realmente su esposo. El momento llegó más rápido de lo que esperaba. Era un jueves por la tarde cuando mi teléfono sonó. ¿Número desconocido? Señora Patricia, una voz femenina joven, nerviosa. Mi nombre es Camila. Trabajo en la panadería. Necesito hablar con usted. Nos encontramos en un parque. Camila era una de las chicas nuevas que Marcas había contratado. Anne se veía aterrorizada. Señora, no sé si deba estar diciéndole esto, pero se mordió el labio. El señor Marcas, el amé, pidió que saliera con el amé. Dijo que su matrimonio era solo por conveniencia, que iba a divorciarse después de que naciera el bebé. El estómago se me revolvió. Me mostró pasajes de avión, 2 boletos a las Islas Caimán para dentro de 3 meses. Me dijo que si iba con él, viviríamos como millonarios en el Caribe. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que era romántico al principio, pero luego algo no se sentía bien. Investigué sobre usted y sobre la señora Beatriz. Me di cuenta de que él está casado, que ella está embarazada, que este es un negocio familiar. ¿Tienes pruebas? ¿Mensajes? Todos Anne sacó su teléfono, screenshots de todo. Las propuestas, los boletos, hasta una transferencia de $1,000 que me hizo como adelanto para comprar ropa para el viaje. Era la evidencia que necesitaba. Evidencia legal, obtenida voluntariamente. Camila, ¿estarías dispuesta a testificar? Si no quiero ser parte de lastimar a una mujer embarazada. Esa noche, armé todo el caso completo. Documentos, testimonios, grabaciones, mensajes, y tomé una decisión. Era hora de que Beatriz supiera la verdad completa, aunque eso significara destruir su mundo primero para poder salvarlo después. El lunes siguiente recibí una llamada que lo cambió todo. ¿Señora Patricia Herrera? Una voz masculina formal. Soy el doctor Ramírez del Hospital San José. Su hija Beatriz fue ingresada hace 2 horas. Trabajo de parto prematuro. El teléfono casi se me cae de las manos. ¿Está bien? El bebé. Estable por ahora, pero es crítico. Tiene solo 30 semanas. ¿Puede venir? Llegué al hospital en 15 minutos. Corrí hacia la sala de maternidad, pero un guardia de seguridad me detuvo.
Nombre y relación con la paciente. Soy su madre, Patricia Herrera. ¿Revisó una lista? Lo siento, señora. Usted no está en la lista de visitantes autorizados. ¿Qué? Soy su madre. El esposo dejó instrucciones específicas. Solo él tiene acceso. Marcas. Había bloqueado mi entrada. Me quedé en la sala de espera. Desesperada, 2 horas después, una enfermera se acercó. Me reconoció de cuando Beatriz era pequeña y la traía a vacunar. «Doña Patricia», susurró, mirando alrededor. «El bebé está en terapia intensiva neonatal a 2 kilos. Necesita oxígeno. Beatriz está sedada». Y ese hombre hizo una pausa. No ha entrado a ver al bebé ni una vez. Solo está en su teléfono, haciendo llamadas en inglés sobre transferencias y cuentas. A mi sangre hirvió. ¿Puedo ver a mi hija? ¿Oficialmente? No. Pero el turno cambia en 20 minutos. La enfermera nueva no conoce las restricciones. Me guiñó el ojo. 20 minutos después, me deslicé al cuarto de Beatriz. Estaba pálida, conectada a monitores, durmiendo profundamente. Tomé su mano en mi niña. Perdóname por lo que voy a hacer, pero es la única manera de salvarte. Besé su frente y salí antes de que Marcas regresara. En el estacionamiento, llamé al abogado que había contactado la semana anterior. Rodrigo Salinas, especialista en fraude corporativo. Rodrigo, es momento. Tenemos que actuar ahora mientras Marcas está distraído con el hospital. ¿Estás segura? Una vez que iniciemos esto, no hay vuelta atrás. Más segura que nunca. A la mañana siguiente, mientras Marcas seguía en el hospital controlando el acceso a Beatriz, mi equipo legal se movió. Rodrigo presentó una denuncia formal ante la Fiscalía en fraude, falsificación de identidad, intento de robo. Adjuntó toda la evidencia a los documentos de su identidad falsa, el testimonio grabado de Sofía Castillo, los mensajes con Camila, los contratos fraudulentos. Simultáneamente, presentamos una demanda civil para congelar todas las cuentas bancarias del negocio y anular cualquier transferencia de marca o venta pendiente. El juez, al revisar la evidencia del patrón criminal de Marcas y el testimonio de su víctima anterior, emitió órdenes inmediatas en congelamiento de activos, orden de alejamiento temporal y una investigación completa. Marcas fue notificado a las 3 p.m. ese mismo día, en el hospital. Yo estaba escondida en el estacionamiento cuando salió. Su rostro era una máscara de furia absoluta. Marcó un número, gritando en su teléfono: «No, no pueden congelar esas cuentas. Tengo vuelos reservados para el viernes. 3 días». Había planeado abandonar a Beatriz y al bebé prematuro en el hospital mientras él huía a las Caimán. Esa noche, la enfermera amiga me dejó entrar de nuevo. Beatriz estaba despierta, llorando. Mamá, su voz estaba rota. Marcas vino hace 1 hora. Estaba furioso. Me gritó, diciendo que tú habías arruinado todo, que por mi culpa perdería millones. Yo no entendía de qué hablaba. Le pregunté qué millones. Y él ensollozó. Me dijo que yo era estúpida, que nunca había amado a nadie más que a sí mismo, que el bebé era solo parte del plan. Subí a su cama y la abracé mientras lloraba. Me dijo que la panadería ya no valía nada sin las marcas registradas, que todo estaba congelado por culpa de tu vieja entrometida. Luego se fue. No ha regresado. Mamá, ¿qué está pasando? Le expliqué todo en cada detalle. Su verdadero nombre, Sofía Castillo, a las otras víctimas, los 2 millones. Los boletos a las Caimán en Camilan Bay, como su rostro pasaba por todas las emociones: incredulidad, horror, traición, dolor. Estaba embarazada, susurró. Tenía 7 meses cuando él vendió el negocio de Sofía. Igual que yo. Él busca mujeres vulnerables con negocios familiares. Es un depredador profesional. Yo no te creí. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Cerré la puerta. Te amenacé. Dios mío, mamá. Casi pierdo todo por él. No perdiste nada todavía. Y no lo vas a perder. ¿Cómo lo detienes? Ya tiene control de todo. Sonreí por primera vez en semanas. Notó don Rodrigo encontró algo en el contrato de transferencia original. Cualquier venta o cambio de razón social en los primeros 5 años requiere mi aprobación escrita como transferente original. Es una cláusula de protección familiar que tu abuelo insertó cuando me pasó el negocio a mí, y yo la mantuve cuando te lo di a ti. Entonces todos los contratos de Márquez son nulos.
Los registros de marca a su nombre son inválidos. La venta a Golden Bakery nunca puede completarse sin mi firma, que jamás daré. Beatriz cerró los ojos, respirando profundo. ¿Y ahora? ¿Ahora recuperamos todo en legalmente Annie? Nos aseguramos de que Marcas Torres, o Miguel Reyes, o como sea que se llame, nunca pueda hacerle esto a otra mujer. En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje de Marcas. Esto no termina aquí. Van a pagar por arruinarme. Beatriz me mostró la pantalla, sus manos temblando. Deja que amenace, dije con calma. Los hombres como él solo tienen poder cuando operan en las sombras. Ahora está expuesto. Y un depredador expuesto es solo un cobarde asustado. 3 días después, Márquez fue arrestado intentando abordar un vuelo a Panamá con pasaporte falso. En su equipaje encontraron $500,000 en efectivo que había logrado sacar antes del congelamiento total. El bebé de Beatriz seguía en terapia intensiva, luchando pero estable. Y yo finalmente pude dormir una noche completa, sabiendo que mi hija y mi nieto estaban a salvo. Pero la batalla legal apenas comenzaba. El arresto de Marcas fue solo el principio. Lo que vino después fue una guerra legal que duró 3 meses y casi nos destruye financieramente. Márquez contrató al mejor abogado defensor de la ciudad, con dinero que nadie sabía de dónde había salido. Su estrategia era simple y brutal al convertir a Beatriz en la villana. La primera audiencia fue una pesadilla. El abogado de Marcas, un hombre de traje carísimo llamado Héctor Villanueva, presentó a su cliente como un emprendedor visionario, victimizado por una suegra controladora y celosa. Su señoría, declaró Villanueva con voz teatral. Mi cliente se enamoró genuinamente de Beatriz Herrera. Se casó con ella, la apoyó durante su embarazo, trabajó incansablemente para modernizar un negocio obsoleto, y cuando finalmente logró atraer inversionistas serios, ¿qué hace la familia? Lo acusa de fraude basándose en evidencia obtenida ilegalmente durante un allanamiento nocturno. Me señaló directamente. Patricia Herrera entró ilegalmente a la propiedad comercial, violó la privacidad de documentos empresariales, y ahora usa esa información robada para destruir el matrimonio de su hija. Rodrigo, nuestro abogado, se puso de pie inmediatamente. Su señoría, tenemos testigos de un patrón criminal establecido. Sofía Castillo, víctima anterior del acusado. Objeción. Interrumpió Villanueva. La señora Castillo tiene problemas psiquiátricos documentados. Su testimonio no es confiable. El juez miró los documentos. La objeción es válida por ahora. Necesitamos evidencia más sólida. Salimos de esa audiencia sintiendo que habíamos perdido terreno. Esa noche, Beatriz y yo nos sentamos en mi cocina, tomando té, mientras el bebé dormía en su cuna portátil. Habían dado de alta a Mateo después de 6 semanas en terapia intensiva. Era pequeño, pero fuerte. Un luchador como su madre. Mamá, ¿y si ganamos legalmente, pero perdemos la panadería en el proceso? Beatriz lucía exhausta. Los honorarios legales están acabando con nuestros ahorros. No vamos a perder, dije con más confianza de la que sentía. Pero tenía razón en preocuparse. Márquez y su abogado estaban jugando sucio. A la semana siguiente, aparecieron artículos en periódicos locales. Anabuela, entrometida, destruye matrimonio de su hija por celos. Empresario exitoso acusado injustamente por familia tradicional que rechaza modernización. Alguien estaba filtrando información sesgada a la prensa. Nuestra reputación estaba siendo destruida públicamente. Peor aún, Márquez presentó una contrademanda en difamación, daño moral y pérdida de ingresos. Pedía $5 millones. Es una táctica de intimidación, explicó Rodrigo. Quiere agotarnos financiera y emocionalmente hasta que desistamos. Nunca voy a desistir. Lo sean, pero necesitamos cambiar de estrategia. Necesitamos algo irrefutable. La respuesta vino de donde menos lo esperábamos. Ricardo, el investigador privado, apareció en mi puerta un martes por la mañana con una sonrisa triunfante. Encontré a la tercera víctima, anunció. Y ella tiene pruebas físicas. Su nombre era Alejandra Montoya. Vivía en Monterrey. Hace 10 años, Miguel Reyes, alias Marcas Torres, le había hecho exactamente lo mismo en matrimonio. Embarazo, robo del negocio familiar de joyería, pero a diferencia de Sofía, Alejandra había contratado un detective privado que fotografió a Miguel sacando joyas de la tienda y vendiéndolas en el mercado negro. Tenía facturas, recibos, fotografías fechadas. ¿Por qué nunca lo denunció?
Pregunté. Ann lo hizo. Pero Miguel huyó antes de que pudieran arrestarlo. Cambió de identidad y desapareció. Alejandra ha estado buscándolo durante una década. ¿Testificaría? Ya compró su boleto de avión. La segunda audiencia fue completamente diferente. Alejandra Montoya entró a la corte con 3 cajas de evidencia. Fotografías, documentos bancarios, correos electrónicos, todo meticulosamente organizado. Cuando el abogado de Marcos intentó desacreditarla, ella lo miró directamente a los ojos y dijo: Ann, tengo 10 años de evidencia física. No estoy en un hospital psiquiátrico como Sofía, a quien este hombre también destruyó. Soy una empresaria exitosa que reconstruyó su vida del suelo. Y he esperado una década para ver a este depredador tras las rejas. Luego trajeron a Camila, la empleada de la panadería. Con voz temblorosa pero firme, leyó los mensajes que Marcas le había enviado, mostrando los boletos a las Caimán, la transferencia de $1000. Me dijo que su esposa era solo un medio para conseguir el negocio, que el bebé era parte del costo de hacer negocios. Esas fueron sus palabras exactas. Vi cómo el rostro del juez se endurecía con cada testimonio, pero el golpe final vino de alguien inesperado, al contador de Golden Bakery Franchises. Rodrigo lo había citado como testigo. El hombre, claramente incómodo, admitió bajo juramento que Marcas había contactado a su empresa 6 meses antes de casarse con Beatriz. Él nos dijo que estaba en proceso de adquirir una panadería tradicional familiar. Preguntó cuánto pagaríamos por ella. Le dijimos que con las recetas originales y la marca establecida, hasta 2 millones. Él respondió en perfecto: dame 6 meses y será mía. El silencio en la corte fue absoluto. ¿Está diciendo que el acusado planeó este fraude antes de casarse con mi cliente?, preguntó Rodrigo. Así es. Así es, él mismo lo llamó una inversión a largo plazo con retorno garantizado. Márquez, sentado en la mesa de la defensa, había perdido toda su compostura. Su rostro estaba rojo, sudaba visiblemente. Su abogado intentó objetar, pero el juez lo silenció con un gesto. He escuchado suficiente, declaró el juez Morales. Este patrón de comportamiento depredador está claramente establecido. Señor Reyes, o Torres, o como sea su verdadero nombre, está usted arrestado formalmente por fraude, falsificación de identidad, bigamia y conspiración para cometer robo agravado. 2 oficiales se acercaron a Marcas. Él se puso de pie bruscamente, señalándome con el dedo. Esto es culpa tuya, vieja entrometida. Si te hubieras quedado callada, todos habrían salido ganando. Todos menos mi hija, respondí con calma. Todos menos tu hijo. Todos menos las 3 generaciones que construyeron ese negocio. Era solo un negocio, dinero. ¿Por qué no podías entenderlo? Porque para ti era solo dinero. Para nosotras era familia. Y esa es una diferencia que alguien como tú nunca va a comprender. Los oficiales se lo llevaron, mientras gritaba amenazas incoherentes. Beatriz, sentada a mi lado, lloraba en silencio. Le tomé la mano. ¿Se acabó? Mi amor, se acabó. Pero había una última batalla que pelear. La panadería estaba en ruinas financieras. Los 3 meses de batalla legal habían consumido casi todos nuestros ahorros. El negocio había estado cerrado durante ese tiempo, perdiendo clientes y reputación. Esa noche, en mi apartamento, Beatriz alimentaba a Mateo mientras revisábamos números. Mamá, debemos casi 200,000 en honorarios legales. El local necesita renovación completa para borrar todo lo que Márquez cambió. Los equipos antiguos que él vendió hay que recomprarlos. No sé si podemos salvarlo. Miré a mi nieto, tan pequeño, tan perfecto, durmiendo en brazos de su madre. 3 generaciones habían peleado por ese negocio. No iba a dejar que la 4ª generación naciera sin él. Vamos a salvarlo, dije. No sé cómo todavía, pero lo haremos. Y entonces sonó mi teléfono. Era Rosa Patricia. Vi las noticias Amparopa lo que pasó. Y llamé a todos los viejos empleados, a los clientes de siempre, a los proveedores. Queremos ayudar. Queremos traer de vuelta nuestra panadería. A veces descubres que la familia no es solo sangre. Es todos aquellos que han amasado contigo el pan de cada día. 6 meses después del arresto de Marcas, la panadería Herrera volvió a abrir sus puertas. Pero no fue fácil llegar ahí. Después de la llamada de Rosa,
algo extraordinario sucedió. La comunidad que había sostenido nuestro negocio durante 3 generaciones decidió devolvernos el favor. Don Pedro, nuestro viejo proveedor de harina, apareció con su camión lleno. Las primeras 10 entregas son regalo. Tu abuelo me prestó dinero cuando nadie más lo hacía. Es hora de pagar esa deuda. Los clientes de toda la vida organizaron una colecta. Doña Carmen, que había comprado pan dulce en nuestra panadería durante 40 años, tocó mi puerta con un sobre. Son solo 2,000 pesos, pero es todo lo que puedo dar. Tenía lágrimas en los ojos. Yo también. Un periodista local, conmovido por nuestra historia, escribió un artículo viral en 3 generaciones contra un depredador en cómo una madre salvó el legado familiar. Las donaciones empezaron a llegar de todo el país. Una empresa de equipos de panadería nos contactó. Habían leído sobre nosotras y querían donar un horno industrial nuevo para que las recetas tradicionales sigan vivas, dijeron. Pero el momento más emotivo fue cuando Rosa regresó. Entró por la puerta trasera un martes por la mañana, con su delantal guardado cuidadosamente en una bolsa. Tenía 67 años, estaba retirada oficialmente, pero sus ojos brillaban como los de una niña. Vengo a recuperar mi puesto, anunció, sin sueldo si es necesario. Solo quiero amasar una vez más. Ann Beatriz corrió a abrazarla, llorando. Rosa, claro que vas a cobrar y vas a entrenarme de nuevo. Voy a aprender cada receta como debe ser. La renovación tomó 2 meses. Quitamos todo el laminado gris y restauramos el piso de mosaico original. Las vitrinas modernas fueron reemplazadas por réplicas exactas de las antiguas de madera. Las fotografías familiares regresaron a su lugar en la pared, pero agregamos algo nuevo en una foto enmarcada de Mateo, la 4ª generación, con sus manitas llenas de harina. El día de la reapertura, la fila daba la vuelta a la cuadra. Doña Carmen fue la primera cliente. Pidió exactamente lo mismo que había pedido durante 40 años, 6 conchas de chocolate y 4 bolillos. Sabía que volverían, dijo con lágrimas en los ojos. Sabía que no nos abandonarían. Don Miguel, que tenía 82 años y había conocido a mi abuelo, llegó con su bastón. Tu abuelo estaría orgulloso, Patricia, muy orgulloso. Los periódicos cubrieron la reapertura, pero esta vez las historias eran diferentes. El triunfo de la familia sobre el fraude, panadería tradicional, resurge más fuerte. Márquez fue sentenciado a 12 años de prisión. Fraude agravado, falsificación de identidad, 3 cargos de estafa matrimonial. Durante el juicio, Sofía Castillo finalmente obtuvo algo de justicia. Alejandra Montoya también. Su abogado intentó negociar hasta el final, pero el juez fue implacable. Usted destruyó sistemáticamente la vida de mujeres vulnerables y negocios familiares. No merece clemencia. Cuando se llevaron a Márquez, me miró una última vez. Ya no había furia en sus ojos. Solo derrota a Ann Beatriz. No fue a la sentencia. No necesito verlo, me dijo. Ese capítulo está cerrado. Había iniciado los trámites de divorcio el día después de su arresto. La anulación fue aprobada rápidamente, dadas las circunstancias de fraude e identidad falsa. Una tarde, 3 meses después de la reapertura, Beatriz y yo estábamos en la cocina preparando la masa madre. Mateo dormía en su carriola junto a nosotras, arrullado por el sonido del amasado. «Mamá», dijo Beatriz de repente, sin dejar de trabajar la masa, «nunca te agradecí apropiadamente. No necesitas». «Sí necesito». Detuvo sus manos y me miró. «Tú arriesgaste todo. Tu relación conmigo, tu dinero, tu reputación. Cuando yo te rechacé, cuando te cerré la puerta, pudiste rendirte. Decir que yo había elegido mi camino, jamás me habría rendido. Lo sé», apuntó, «y por eso estamos aquí ahora. Por eso Mateo va a crecer conociendo el negocio de su bisabuelo. Por eso las recetas de la abuela siguen vivas». Sus ojos se humedecieron. Por eso yo sigo aquí. Márquez me habría destruido si tú no hubieras peleado. La abracé con nuestras manos llenas de harina, como 3 generaciones de mujeres Herrera antes que nosotras. Las madres no se rinden, le dije. Nunca, aunque nuestros hijos no entiendan al principio, aunque nos odien temporalmente. Seguimos peleando porque sabemos algo que ellos aún no saben. Aunque el amor verdadero a veces parece cruel, cuando en realidad está salvándote la vida. Esa noche, después de cerrar la panadería, me quedé sola unos minutos. Encendí una vela frente a la fotografía de mi padre y mi abuelo.
Lo hicimos, les susurré, lo salvamos. La cuarta generación va a conocer esta panadería. Van a probar el pan hecho con amor, no con estrategias de marketing. Van a aprender que algunos legados no tienen precio. Apagué las luces y salí. En la ventana, el letrero brillaba Panadería Herrera. Tradición familiar desde 1974, han 4 generaciones. 3 mujeres que pelearon. Un legado que sobrevivió. Márquez Torres había intentado robar más que un negocio. Había intentado robar nuestra historia, nuestra identidad, el trabajo de toda una vida de personas que ya no estaban aquí para defenderse. Pero había olvidado algo fundamental: los depredadores cazan presas solitarias. Nosotras nunca estuvimos solas. Teníamos 3 generaciones de amor respaldándonos, una comunidad que nos sostuvo, y la fuerza que solo viene de saber que estás protegiendo algo más grande que tú misma. Un año después, Beatriz y yo aparecimos en un programa de televisión nacional hablando sobre fraude financiero y violencia patrimonial. Nuestro caso ayudó a cambiar leyes. Ahora hay protecciones más fuertes para negocios familiares y mujeres empresarias. Sofía Castillo nos escribió una carta desde el Centro de Rehabilitación. Gracias por pelear la batalla que yo no pude. Gracias por demostrar que sí se puede ganar. Alejandra Montoya visitó la panadería, compró conchas para toda su familia y nos abrazó llorando. 10 años esperé este momento. Verlo tras las rejas, gracias. Le di a mi única hija el negocio de la familia. Lo que su esposo hizo 3 meses después me obligó a recuperar todo. Pero en el proceso, recuperé algo más valioso que cualquier negocio. Recuperé a mi hija. Recuperé nuestra confianza. Y le demostré a mi nieto que la familia siempre pelea por la familia. Mateo tiene ahora 1 año. Ya intenta meter sus manitas en la masa cuando nadie lo ve. Beatriz lo detiene, riendo. Pero yo secretamente le dejo un poco de masa para que juegue. Es la 5ª generación tocando harina de nuestra panadería. Y mientras haya herreras dispuestas a pelear por lo que es justo, este negocio nunca morirá. Los depredadores pueden ser listos, pero las madres somos imparables. Fin. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad nos escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si la historia te conmovió, puedes apoyarme enviando un super thanks para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Espero ansiosa tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida.